Dentro de la Biblia, hay algo que casi nadie te ha pedido que sostengas con las dos manos al mismo tiempo. Una ley universal que no admite excepción. Y dos excepciones que el propio texto bíblico registra sin explicar. Cuando alguien señala esa tensión, suelen aparecer tres tipos de respuesta. La primera, Dios puede todo, frase real, insuficiente para lo que el texto plantea. La segunda, separar esos dos hechos en cajones distintos y nunca mirarlos juntos. La tercera, silencio, el tipo que indica que la pregunta es más grande de lo que en sermón tiene tiempo de responder. Hay una cuarta respuesta, la de quien está dispuesto a sostener la tensión hasta que el texto mismo ofrezca lo que tiene. Hoy somos ese tipo. Porque lo que vamos a investigar es el escándalo de dos hombres que no murieron, y la profecía que dice que todavía tendrán que hacerlo. La ley está establecida con precisión. Hebreos 9:27 lo dice sin matices. Está establecido para los hombres que mueran una vez. No hay asterisco, no hay excepción. Y Romanos 5:12 añade la causa. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Abraham murió. Moisés murió. David murió. Los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento murieron. El propio Hijo de Dios murió y fue sepultado. La muerte no es una mala suerte ni un accidente. Es la consecuencia inscrita en la condición humana desde Génesis 3. Y sin embargo, el texto bíblico registra dos nombres que no están en ningún sepulcro. Génesis 5:24 dice que Enoc desapareció porque le llevó Dios. No hay tumba, no hay cuerpo, no hay registro de su muerte. Y Segunda Reyes 2:11 registra que Elías subió al cielo en un torbellino, llevado por un carro de fuego, sin pasar por la puerta por la que salieron todos los demás. El Dios que estableció la ley sin excepción, creó dos excepciones, y no explicó por qué. Piénsalo así. 300 años. Eso es lo que Génesis 5 dice que Enoc caminó con Dios antes de ese día. No en un momento de crisis, no en la cima de una montaña. Un día siguió caminando y no regresó. Y en el caso de Elías, había dos hombres caminando a orillas del Jordán. Ambos sabían lo que estaba por suceder. El más joven de los dos no se separó del mayor, aunque éste se lo pidió 3 veces. Un carro de fuego los separó donde ninguna conversación podía seguir. Y solo uno de los dos siguió el camino. Entre todos los patriarcas registrados en Génesis 5, hay un patrón que se repite 11 veces sin variación. Vivió, tuvo hijos, murió. Es el ritmo constante de la muerte como fondo inevitable. Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas, escrita en el siglo I después de Cristo, notó lo que los lectores modernos suelen pasar de largo. De todos los patriarcas del Génesis, solo Enoc no tiene registro de muerte. Josefo escribe que se marchó y fue a Dios, y señala que los registros sagrados no mencionan su fin de la manera en que mencionan el de todos los demás. Para el pensamiento judío del siglo I, eso era un hecho único en toda la historia humana. Y el judaísmo del Segundo Templo lo trató como tal. En 1947, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en las cuevas de Qumran, al noroeste del Mar Muerto. Entre los miles de fragmentos recuperados, había algo que cambió la comprensión del peso de Enoc en el pensamiento judío antiguo. Más de 25 copias y fragmentos del libro de 1 Enoc. No un texto marginal, una de las obras más copiadas de toda la colección. La comunidad de Qumran la trataba como escritura divinamente inspirada. La figura de Enoc no era periférica, era central. Hay algo en el texto hebreo que merece un momento detenido.
La palabra en Génesis 5:24 para describir lo que Dios hizo con Enoc es lakaj, raíz LQJ, Strong's H3947. No significa llevar en el sentido de acompañar. Significa tomar, arrebatar, apropiarse de algo. Es la acción de quien reclama lo que le pertenece. No fue Enoc quien desapareció, fue Dios quien lo tomó activamente. Y esa misma raíz, lakaj, reaparece en 2 Reyes 2:10 y 2:11, para describir el arrebatamiento de Elías. El mismo verbo. Los dos hombres. El patrón lingüístico es intencional, y la mayoría de las traducciones lo aplana. Entonces, ¿por qué Dios violó su propia ley? No la violó, la suspendió, para cumplirla de un modo que ningún otro evento en la historia bíblica podrá igualar. Apocalipsis 11 describe 2 testigos que profetizarán durante 1260 días. El versículo 7 dice que la bestia que sube del abismo sin fondo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Morirán ante el mundo entero, y 3 días y medio después, según el versículo 11, el Espíritu de vida de Dios entrará en ellos y se levantarán sobre sus pies. La tradición cristiana primitiva y la tradición rabínica convergen en la identificación de esos 2 testigos. Ben Sira, conocido también como Eclesiástico, texto del siglo II a.C., ya presentaba a Elías como destinado a ser restaurado en el tiempo señalado. La tradición talmúdica, en textos de Agadá, lo registra como mensajero enviado antes del Mesías. Y los más de 25 fragmentos del libro de 1 Enoc, hallados en Qumrán, muestran que la figura de Enoc era inseparable de la expectativa judía del fin de los tiempos. ¿Quién morirá primero? El texto no lo dice. Y ese silencio no es un error. Es la pregunta que el Apocalipsis deja abierta con propósito. Dios no creó 2 excepciones a la muerte. Creó 2 hombres reservados para la muerte más específica de la historia. Esta pregunta no ha tenido espacio en la mayoría de las iglesias, no porque sea irreverente, sino porque te lleva al borde de algo que el texto eligió no responder explícitamente. Y eso no es un error del Apocalipsis, es parte de lo que hace, revelar un plan sin revelar el orden. Si llevas tiempo leyendo la Biblia y sentiste que algo no cerraba entre Hebreos 9:27 y los 2 hombres sin sepulcro, hoy encontraste el marco que faltaba. No una respuesta final, el marco. Dime con qué te quedaste. ¿Con el lakaj que Dios usó para los 2, la misma raíz hebrea, en el mismo acto soberano? ¿Con los más de 25 fragmentos del libro de 1 Enoc en Qumrán? Evidencia de que esto nunca fue un detalle menor para el judaísmo antiguo. ¿Con la pregunta que el Apocalipsis 11 dejó sin responder? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad y país nos estás siguiendo hoy. 2 hombres, ningún sepulcro todavía. Una cita pendiente con la ley que nunca los tocó. Si prefieres entender antes de aceptar, esta comunidad es para ti. Ahí comparto lo que no cabe en el tiempo de un vídeo. La fuente exacta, la palabra en el idioma original, la pregunta que un comentario abrió y que merece más que una respuesta corta. El enlace está en la descripción.